Sistemas constructivos de bambú y madera. A continuación, escucharán dos entrevistas realizadas a profesionales especializados en ese tipo de material. Walter, ¿me puedes explicar sobre el proceso de curado del bambú, por favor? Ok, el proceso de curado de bambú, bueno, hay varios sistemas con los que el bambú se termina curando. Es decir, los principales en el país son a través de calor. Hay otros el butcherí, que es el que yo he usado. El de calor nunca lo he usado. El butcherí se trata de agarrar el bambú e inyectarle una serie de ácidos con unas fórmulas que hacen que el hongo internamente muera. Y eso hace que, bueno, que no atraiga mosquitos. El principal problema del bambú es la plaga. Entonces, esto lo que elimina es eso y lo protege un poco de la lluvia, aunque él no puede estar expuesto a la lluvia. Ese es el butcherí. Hay otros sistemas, como te dije, el quemado, que es como una especie como de soplete que eh, vas quemando como el borde del bambú, pero el problema de ese es que no está protegido nunca contra los insectos, que es el verdadero problema que tiene el bambú. ¿Qué tipos de construcciones o estructuras se pueden llevar a cabo con esta? Ok, nosotros principalmente la hemos usado en edificaciones 1 o 2 niveles, aunque hay oficinas como Ibuku, por ejemplo, que han trabajado hasta 4 o 5 niveles y no sé, los chinos la usan incluso en sus sistemas andamio, las usan por muchos niveles. Estructuralmente, el bambú es un material que resiste cargas muy fuertes, casi como la de un acero. Entonces, bien calculado, yo creo que podríamos llegar a unos cuantos niveles y algunos tipos de edificaciones, pero el problema que tenemos es que tenemos que estar revisando el tema sísmico en este país, ¿verdad? Es decir, cómo de alguna manera afecta todas las regulaciones sísmicas al bambú, no lo tengo tan claro. Yo lo he usado de cerramiento y de estructuras para cubiertas, casi siempre muy abiertas. Esas cubiertas son cubiertas que están protegidas de la lluvia y que no quedan como cerramientos expuestos. Entonces por ejemplo, lo hemos usado en edificaciones de yoga y después hacer la construcción, ¿verdad? Es bastante rápido como material. ¿Qué métodos de construcción se utilizan? Ok, nosotros hay varias maneras de cómo amarrar el bambú, porque al final el bambú trabaja un sistema de arcos, de pórticos, etcétera. Pero nosotros el amarre, el anclaje es quizás lo que más puede ir como cambiando. Se puede hacer a través de pernos, a través de uniones metálicas. También lo puede hacer con varillas del propio bambú. El bambú se pone verticalmente y se corta. Se hace una serie de secciones que cortan el bambú en pequeñas varillas y esas varillas reemplazan al perno, digamos, al perno de acero, con el que se corta la madera. Es el que se suele hacer las bocas de pescado del bambú, que es una unión típica de bambú, se suele hacer con el patín, ¿verdad? Entonces, esas serían como las principales. También hay una serie de herramientas que para el corte que te comenté de las varillas, hay una serie de herramientas que se coloca encima del bambú y es una herramienta que corta el bambú en 8 pedazos, ¿no? Depende, claro, de su diámetro. Hay- Esa herramienta va variando, hay de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, de 5 pulgadas, y te corta eso simplemente se llama martillando. Básicamente son herramientas comunes de corte de madera y están estas especializadas en bambú o el serrucho japonés, que ese serrucho alargado también se usa mucho para hacer cortes. ¿Piensa usted que este tiene un acabado estético? Bueno, tiene una estética muy particular, ¿no? El bambú ya, incluso su manera de trabajarlo, bueno, da por resultado ya una estética, como te decía, muy particular. Y si es un material que tiene que ser repensado de alguna manera, si no lo puedes trabajar como madera, no puedes esperar una estética como de la que estamos acostumbrados a ver en la escuela de arquitectura, sino de alguna manera hay que repensar. Incluso cuando se diseña con bambú, se diseña a través de la maqueta, casi siempre. Es lo más fácil que ponerse en un modelo 3D o dibujarlo en 2D, ya que, bueno, sus formas casi siempre radican en temas de arcos, de flexiones o varias uniones de piezas, ¿verdad? ¿Sabe qué ventajas tiene trabajar con el sistema de bambú? Una debería ser obviamente, lo liviano del material. El material suele ser muy liviano para la resistencia que tiene. Segundo tenemos eh, bueno, otra como gran ventaja es que a la hora de cuando pensar en desarmar el edificio, tenemos un edificio construido en bambú. Este edificio podría
eventualmente desarmarse. Estamos hablando de 20, 30 años, simplemente se deja en la tierra y no estaríamos contaminando nada en absoluto. Yo creo que esas son como las dos principales ventajas que puede tener el bambú, ¿verdad? Me recomienda el bambú como material sustentable y me podría decir el por qué. Bueno, absolutamente, y el por qué sería con lo que te dije, ¿verdad? Es decir, muchas veces pensamos en el edificio, su construcción, pero no pensamos en qué pasa con ese edificio dentro de 40, 50 años. El bambú, básicamente, si uno lo desarma, devuelve ese material a la tierra se lo come, se lo traga y estaríamos, bueno, evitando una gran contaminación que un edificio quizás del mismo escala, de la misma cantidad de metros cuadrados, podría generar con otro material, ¿no? Como lo- me parecen los dos más interesantes a revisar. Muchas gracias. Ustedes. Buenas, estamos con el arquitecto Moisés y hoy vamos a hablar sobre el cerramiento de madera. Buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Usted me podría platicar sobre el proceso de fabricación de la madera? Bueno, es que eso es relativo a los sistemas de madera que se quieren utilizar. Por ejemplo, si se va a utilizar madera natural, lo que se busca es que sean maderas certificadas, o sea, que no se utilicen maderas exóticas o maderas conservadas, y estas tienen que ser aserradas, o sea, cortados los árboles, llevadas a aserraderos, y estos preparan el tronco en diferentes tipos de piezas, los diferentes tamaños de piezas que se requieren, los diferentes tipos de maderas que se buscan en tamaños. Por ejemplo, si son piezas rectangulares, piezas cuadradas, rodillos o piezas tubulares, piezas cilíndricas, ese es un tipo. Pero si se habla de otro tipo de sistema, como por ejemplo la madera laminada tiene diferentes condiciones porque son capas de maderas que son encoladas y son tratadas ya especialmente para que tengan las dimensiones que se requieren y las capacidades de resistencia necesarias para un tipo de proyecto. Entonces, la madera natural es procesada y desarrollada de manera general y se compra y se utiliza, se corta y todo como se requiera, pero la madera laminada es prácticamente prefabricada, es un tipo de sistema más prefabricado. Ok. ¿Cómo llevan a cabo la preservación de esta? Si se hablan de maderas certificadas, entonces se busca que se utilicen zonas de cultivos de madera que sean exclusivamente para procesos de construcción. Por ejemplo, durante muchísimos años Costa Rica realizó tala de árboles de manera indiscriminada para el ganado, y esto permitió que se utilizara muchísima madera exótica y se perdiera. Entonces hoy en día se busca conservar maderas exóticas como el guayacán, el ronrón, el nazareno, el cristóbal, el roble. Son maderas que no se permiten utilizarlas, son muy exóticas, muy raras, y entonces se utilizan otras hoy en día como el cedro amargo, el cedro dulce, la teca, que es la que más se está utilizando ahorita, la melina. Bueno, la melina es un glomerado, el pino, el pino que puede ser pino chileno, pino brasileño, entre otras especies, y entonces todas se manejan en lugares de cultivo especiales. De ahí se extrae, y entonces cuando uno va a hacer las compras de madera en ferreterías o en aserraderos, usted se puede averiguar de que la madera esté certificada de que viene de zonas de cultivo especial y no que viene talada de bosques. ¿Qué tipos de construcciones o estructuras se pueden llevar a cabo con esta? De todo. Realmente la construcción en madera ahorita está experimentando un gran auge, al punto que, por ejemplo, Francia tiene proyectado que para el 2028 que la mayor parte de sus construcciones sean hechas en madera, incluyendo edificios de altura. Y Costa Rica no está siendo la excepción, aunque utiliza muchos sistemas constructivos como el metal o el concreto, ha estado trabajando con sistemas como la madera, mucho hoy en día, con derivados especiales para controlar las plagas y entendiendo la complejidad de la madera en Costa Rica por el tema de la humedad, que es donde hay que darle más tratamiento. ¿Qué ventaja trae construir con madera? Bueno, ventajas es que la huella ecológica es muchísimo menor. Por ejemplo, mucha, si no toda la madera que se utiliza en Costa Rica para construir se extrae, se cultiva en Costa Rica, a diferencia de otros materiales como el metal que se tiene que traer de Brasil o se traía de Ucrania, o el vidrio que se trae de México, se puede traer de Argentina o Chile, y lo mismo que otros minerales, otros metales. En cambio, la piedra para extraer cemento y la madera se producen de ríos, de tajos, y la madera se trae de cultivos costarricenses. Entonces su huella ecológica es muy reducida. El impacto es muchísimo menor porque son construcciones que tienen una vida útil, y si la obra tiene que destruirse o tiene que demolerse, entonces tiene un buen retorno al medio ambiente. ¿El proceso de curación, hay algún problema al pasar los años? Pues es relativo del tipo de sistema. Si se utiliza, por ejemplo, maderas naturales, el curado
hay que hacerlo para protegerlo contra los insectos utilizando los productos respectivos, y después los barnices o las resinas adecuadas para evitar que le entren plagas o que se pueda comer, por decir una palabra, la humedad, la salinidad, entre otras cosas. Hablando esto de maderas naturales, otra vez, si hablamos por ejemplo de las maderas laminadas, su proceso es casi desde la fabricación. En cambio, la madera natural, la que uno compra en un aserradero o en una ferretería, uno le da el tratamiento. En cambio de la madera en Costa Rica por el tema de la humedad, que es donde hay que darle más tratamiento. ¿Qué ventaja trae construir con madera? Bueno, ventajas es que la huella ecológica es muchísimo menor. Por ejemplo, mucha, si no toda la madera que se utiliza en Costa Rica para construir se extrae, se cultiva en Costa Rica, a diferencia de otros materiales como el metal que se tiene que traer de Brasil o se traía de Ucrania, o el vidrio que se trae de México, se puede traer de Argentina o Chile, y lo mismo que otros minerales, otros metales. En cambio, la piedra para extraer cemento y la madera se producen de ríos, de tajos, y la madera se trae de cultivos costarricenses. Entonces su huella ecológica es muy reducida. El impacto es muchísimo menor porque son construcciones que tienen una vida útil, y si la obra tiene que destruirse o tiene que demolerse, entonces tiene un buen retorno al medio ambiente. Madera que se puede barnizar o dejar expuesto y se ve muy, muy, muy hermoso. ¿Me puede hablar sobre algunos tipos de ensamblaje que se hacen a la hora de hacer la construcción o la estructura, las uniones que llevan y así? Sí. Problemas de cerramiento. Ok, bueno, dependiendo. Si por ejemplo hablamos de paredes, está el sistema el machimbrado, que es la unión de una pieza tipo macho y hembra, una pieza que tiene una saliente y una pieza que tiene una entrada, y se ensamblan una al lado de la otra, y entonces permite un acabado de venillas remetidas, ¿verdad? Unos izados muy bonitos. Si es tinglado, el tinglado son piezas que se traslapan una encima de la otra, entonces da un acabado un poco más rústico. Si se utiliza como en paneles, por ejemplo, la madera, el plywood fenólico, que se está utilizando ahorita mucho, eso es un panel de 1,22 m por 2,44 m que se ensambla con el mismo principio del sistema liviano, con la particularidad de que se deja expuesto y se barniza o se le da un tratamiento con pinturas antiincendios, y siempre se luce el jaspeado de la pieza de madera. Si se habla de pisos, está el mismo tipo machimbrado, pero se busca que el ensamble no deje sisas, sino que el ensamble sea perfecto si es pisos internos. Si son pisos de deck exteriores, se dejan las piezas separadas varios milímetros para que la humedad pase y no consuma las piezas. También se puede hacer tipo parquet, que son los cielos y los pisos, en donde se utilizan pedacitos de madera que se ensamblan para hacer figuras de diferentes tipos. Inclusive muy, muy parecido al mosaico, pero se puede utilizar para encimeras de madera, para superficies de paredes internas, diferentes forros, en fin, muchas opciones. Y es que vean que ustedes lo pueden utilizar en absolutamente todo, ¿verdad? Desde acabados pequeños como hacer puertas, marcos de ventanas, marcos de puertas, venillas, rodapiés, hasta elementos estructurales, columnas, vigas. El techo puede hacerse completamente en madera. Virtualmente lo único que no se puede generar en madera es como los ventanales, ya los vidrios per se, ¿verdad? Las aberturas tal cual. Pero de ahí para afuera todo elemento estructural y no estructural puede trabajarse con madera. Y dependiendo del tono y el tipo de madera puede dar acabados muy hermosos. Y muchos proyectos residenciales, uno puede irse a Dota, donde hay muchísimas cabañas, partes de Heredia, donde se ha construido mucho en Heredia, en madera, por poner algunos casos. ¿Sí? Muchas gracias por la entrevista de encerramiento de madera. Con todo gusto, realmente un placer ayudarles. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta misión de aprendizaje. Nos vemos. Hasta pronto.